Una persona emprendedora es una persona que continuamente está trazándose metas y lucha para cumplirlas, beneficiándose no solamente a sí misma, sino también a su familia y, como no, a toda la colectividad, como lo hemos visto en el caso anterior con la señora Angelita. Bueno, quien sabe más de estos asuntos es el profesor y también empresario Raúl Rivero Ayllón, que tiene larga experiencia en asuntos empresariales y ahora nos va a contar sobre esto. ¿Qué tan importante es ser emprendedor en el mundo actual? Bueno, en el caso del Perú, ser emprendedor es un tema muy importante porque permite a las personas de la clase media y hacia abajo inclusive tener el espíritu aventurero, un poco así, de arriesgar y hacer negocios en su vida profesional para resolver de alguna medida el tema de la economía familiar. Por esa razón ahí viene la importancia de tener espíritu emprendedor. Respecto a esto, yo quisiera resaltar que no solo basta ser emprendedor, porque el emprendedor por su propia naturaleza tiene algunos caracteres, trabaja normalmente como una especie de informal, no se ciña a las reglas jurídicas de lo que es una empresa, aventura, persiste y progresivamente tendrá éxito a largo plazo. Por esa razón, si bien es cierto, es muy importante ser emprendedor, lo más importante es tener el concepto de empresario. Nuestra sociedad aquí en La Libertad, por ejemplo, ¿qué es lo que más se puede observar? ¿Personas que siendo emprendedoras llegan a ser empresarias o el espíritu emprendedor se puede observar más en otras esferas también? El espíritu emprendedor en el caso del Perú, el caso de La Libertad, especialmente de Trujillo, más se ve en los pequeños negocios, ¿no? Tiendas, bodegas, pequeños restaurantes, etcétera, que son la gran mayoría. La gran minoría de emprendedores que llegan a la categoría de empresario pasa larga data, pasa varios años, 10 años, 15 años, 20 años, que persisten y persisten, y muchas veces esos emprendedores originarios no son los que llegan a ser los empresarios exitosos, son los hijos, la familia, los sobrinos, los que deciden hacer empresa, ¿no? Si nosotros hacemos un recuento acá en Trujillo de quiénes fueron los emprendedores originarios y para llegar a ser grandes empresarios o medianos empresarios, pues ha pasado larga data, ¿no? Para usted, ¿qué es en sí ser emprendedor? ¿Una filosofía de vida, tal vez parte de la educación que hemos recibido o una actitud ante la vida? Yo creo que ser emprendedor es una actitud ante la vida y ante una necesidad ante la vida misma, ¿no? La mayoría de emprendedores nacen porque en la unidad familiar hay escasez económica, hay limitaciones económicas y eso hace que de alguna manera busque alternativas para generar más ingresos al presupuesto familiar. No nace fundamentalmente como un sentido empresario. La mayoría de emprendedores empiezan de repente con su pequeña bodega, de repente negociando algunos productos, comercializando algunos productos ya prefabricados y así sucesivamente, vendiendo chocolate, vendiendo dulces, haciendo cremolada, vendiendo leche de tigre, leche de pantera, cevichería y así sucesivamente, ¿no? Por eso es que nosotros vemos un indicador de que la gran mayoría de empresarios están en los pequeños negocios, son el comercio ambulatorio, por ejemplo. Es una demostración evidente de que no son grandes empresarios, ¿no? Porque por eso decía, es una actitud de vida frente a que algo se tiene que hacer ante las dificultades económicas de la familia. Y ese emprendedurismo es muy bueno, no digo que está mal, es bueno, pero no puede quedarse 10, 15, 20 años siendo negociante, siendo emprendedor y no llegar a la meta de ser una mediana o gran empresa, por ejemplo. Y para usted, ¿qué dentro de esa actitud, qué ingredientes, qué características debe tener esa persona para poder llegar a ser un gran emprendedor y tal vez un gran empresario? Lo que es característico en todo emprendedor, ¿no? Tiene mucha voluntad, muy terco entre comillas, una terquedad muy buena, ¿no? Persistente, insiste mucho, arriesga mucho, pero en ese arriesgar, y si hacemos una especie de balance económico, balance contable, nos damos cuenta que más arriesgó, más invirtió y poco ganó.
Lo que pasa es que se tiene un capital muerto. Por ejemplo, en las bodegas, uno lo ve llena la bodega de cosas, ¿no es cierto? Y pareciera que fuera un gran negocio. Lo que pasa es que su capital que está muerto ahí, ¿no? Y los productos salen poquito a poquito. Pero esa persistencia debe conjugarse con otros aspectos, como por ejemplo la actitud a ser empresario, a ser formalizarse, la actitud para aprender y hacer un negocio más sistematizado, más planificado, la actitud de manejar ya índices de rentabilidad, ¿no? O sea, qué tan rentable es tener un negocio, ¿no? Estar ahí persistiendo, y de repente no le genera utilidades, márgenes de utilidad, que es totalmente distinto. Lo que pasa es que una de las características de los empresarios trujillanos es que tienen un capital, repito, muerto, un capital que de repente por su jubilación o sacaron un préstamo, etcétera, deciden poner un pequeño negocio, lo implementan y ese capital es el que va circulando. Si uno saca su cuenta, no hay márgenes grandes de utilidad. Y dentro de su experiencia, de los casos tal vez exitosos que ha conocido, ¿cuál es el que más le ha brindado como un ejemplo de lo que es ser emprendedor? Yo creo que hay un ejemplo acá que es una cevichería en Mar Picante ahora que se llama, ¿no? Yo lo conocí de hace muchos años en el barrio de Chicago, en una esquinita, productos de buena calidad, abundante en su propia cevichería. No hacía publicidad porque era un microempresario, no un emprendedor. Sin embargo, la persistencia ha hecho ahora que se haya proyectado mayormente y tenga varios puntos de venta exitosos, ¿no? De tal manera que, pero eso son la excepción, ¿no? Es la excepción. Después, lo que sí es muy duro decirlo es que las cifras estadísticas que dicen que se ha incrementado el número de emprendedores, eso efectivamente son números que se van acumulando. Pero lo que no se dice es cuántos microempresarios ya desaparecieron del comercio, de la actividad comercial. No se dice cuántos negocios ya cerraron. No se dice cuántos negocios cambiaron de giro. Por eso es que siempre se habla acumulado. Y si en este año se incrementó 20 empresas más, o 50%, 40%, pero no se habla de las empresas que cerraron sus negocios, que cambiaron de giro o simplemente que fracasaron. Pasando al ámbito de Ascope, con sus diferentes distritos, de repente usted allí ha podido observar, si ha tenido cierto conocimiento de cómo funcionan allí los negocios, las empresas, ¿cuál es la actitud que predomina ya? Si realmente usted puede observar si es que hay mucha gente emprendedora, en qué ámbitos se desarrollan por allá. Bueno, el Valle de Chicame es mi tierra, yo nací en Casarande, de tal manera que conozco un poco la realidad. Allá hay mucho emprendedor, pero lamentablemente muy vegetativo, ¿no? Muy conformista. Se sientan, abren el negocio, se sientan a esperar que lleguen los clientes, y si los clientes no llegan, bueno, pues al atardecer dicen, no hay clientes, ¿no? El negocio anda mal, pero no tiene una actitud de empresario, o sea, por ejemplo, de hacer esfuerzos marqueteros, hacer esfuerzos publicitarios, hacer esfuerzos para mejorar la calidad de la atención a sus clientes. No hacen esos esfuerzos. De tal manera que yo creo que necesita una gran inyección de una filosofía de todo marquetero, a conocer técnicas y aplicar técnicas de marketing, de publicidad, de negocios exitosos, para poder despertar esa gran voluntad que tienen y persistencia de ser un emprendedor. Pero un emprendedor, lamentablemente, en un mercado tan dinámico, tan competitivo, no pueden seguir teniendo esa actitud. Yo sugeriría que las autoridades de Casarande, del Valle de Chicama, desarrollen programas de capacitación a los emprendedores en materia empresarial, en materia de negocios, en materia de publicidad, en materia de mercadotecnia, para que ellos puedan tener otro concepto de lo que es la vida del emprendedor. El emprendedor no puede estar llenándose de orgullo porque persiste, es persistente. El negocio no está en ser persistente. El negocio es generar utilidades, dinero, rentabilidad a partir de ese negocio. Y para las personas que en ningún momento tal vez se han atrevido a arriesgar mucho en emprender una meta, en emprender algo, porque sienten que de repente no nacieron con esa actitud, ¿usted cree que pueden desarrollarlo? ¿Qué necesitarían?
sembrar en sí mismos para poder de repente emprender un negocio, una empresa, algo? Yo creo que hay dos cosas que necesitan la mayoría de pueblos peruanos. La autoestima, la autoconfianza y llegar a descubrir en sí mismos sus propias capacidades y competencias. Mientras la persona no se haga ese autoanálisis de mejorar su nivel de competitividad, mejorar su nivel de actitud, mejorar su nivel de autoconfianza y esa capacidad que uno debe tener a mirarse a sí mismo, es decir, autoanalizarse y decir, mira, estas son mis debilidades, pero tengo estas fortalezas, tengo estas capacidades. Si es así, vamos a descubrir qué capacidades tenemos para poder proyectarnos a la vida, no solamente en negocio. La palabra negocio no es solamente poner una tienda, la palabra negocio no es poner un restaurante, la palabra negocio significa buscar oportunidades en la cual una persona puede demostrar sus capacidades, ¿no? Y obviamente generar sus recursos económicos. Por ejemplo, hay mucha juventud que cree que solamente está capacitado para cuestiones técnicas o manuales o artesanales. Eso, cuando hablamos de emprendedores, inmediatamente asociamos a eso, ¿no? El concepto, la creencia, que solamente para actividades manuales, ¿no? Artesanales, tecnológicas, ¿no? Y yo creo que el concepto emprendedor con visión empresarial conlleva a encontrar nuevas profesiones, abrir nuevos campos de negocio, nuevas oportunidades de negocios, ¿no? Por ejemplo, el tema de internet es lo que nos está facilitando ahora muchas oportunidades, ¿no? ¿Por qué no tener una cabina, por ejemplo, de internet altamente sofisticada en Casagrande, en Chocope, en Acope, en Sausal, en Roma, ¿no? Simplemente se dice que una cabina de internet, poner la cabina de internet, poner la computadora, conectar a internet, ya está el servicio. Pero descuidamos otras cosas, ¿no? Asesoría, capacitación en tecnologías informáticas, etcétera. Y eso puede ser un buen negocio, por ejemplo, en esa zona, ¿no? Que ayuda a la población a mejorar su estatus profesional y personal. ¿Y en qué forma cree que influencia la creatividad en el hecho de ser emprendedor a la hora de poner una empresa? La creatividad es un factor importantísimo, ¿no? Pero hay un detalle, la creatividad no es una cuestión de imaginación. Muchos piensan que la creatividad es que si tú eres imaginativo, eres un soñador, eres creativo. Si no lo eres, no eres creativo. No, la creatividad está en la realidad misma. La creatividad está cuando la persona conoce su realidad, se conoce a sí mismo, conoce su realidad, conoce su problemática y tiene la actitud de resolver los problemas de su entorno. Si la persona no percibe su realidad, si la persona no se preocupa por conocer su propia problemática, si la persona no se preocupa por encontrar soluciones a su problema, nunca va a crear nada. Entonces, hay dos tendencias a creer el concepto de creatividad, que ser creativo es ser inteligente y ser creativo necesariamente tiene que ser imaginativo. No, la creatividad está en la realidad. Frente a los problemas que tú encuentres, que te das cuenta que tú puedes resolverlo, ahí nacen los conceptos creativos para resolver el problema. Pero si tú nunca analizas tu propia realidad personal, nunca analizas la realidad de tu entorno, de que te rodea y tu propio problema, y no tienes esa voluntad de resolver los problemas, nunca vas a ser creativo, ¿no? Y tal vez resumiendo, nos podría dar unas palabras finales en las que usted se dirija a esa gente emprendedora que allá en el Valle Chicama, como en toda la libertad, está buscando lograr sus metas, mejorar cada día. De repente algo tiene usted que decir. Sí, yo creo que el mensaje es fundamental. Continúe con ese espíritu emprendedor, que es muy importante, es aguerrido, es perseverante, eso es muy bueno. Pero además de ello, agréguele un plus, un agregado. Agréguele esa necesidad de capacitarse más en negocios, capacitarse más en mercadotecnia, capacitarse más en publicidad, capacitarse más en técnicas de atención al cliente, cómo mejorar la calidad del servicio, cómo mejorar la calidad del producto, cómo mejorar el grado de satisfacción de los usuarios y de los clientes, porque de esa forma van a ser grandes empresarios. Caso contrario, serán emprendedores de larga data, largo tiempo, y ya no serán ellos los exitosos, sino serán recién los nietos. Yo creo que eso es paradójico. Quien entra al mundo de los negocios tiene que buscar una rentabilidad, tiene que buscar una utilidad en el momento, en la circunstancia, en el presente, no a largo plazo.